estamos. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y nos reconocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y pasa hambre. El aliento y muchos que no ven pasan de largo. Llegar temprano al templo, con nosotros está y no le conocemos. Nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos. Nosotros está, su nombre es el Señor. Bienvenidos hermanos Cristi y María. Buenos días. Hoy vamos a celebrar esta celebración de la palabra. Hoy día, ¿verdad?, que conmemoramos a San Bernabé, apóstol. Y comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosles que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo, predicado por él con tanta firmeza, sea anunciado fielmente con palabras y obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos.
Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Del Señor, la voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os preocupéis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludarla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, hermanos. Ya comenzamos el tiempo ordinario. Seguimos en la vida del Señor, estudiándola, aprendiendo de ella. Y hoy la liturgia, hoy la iglesia nos recuerda a San Bernabé, que muy poco a veces hablamos de él en la liturgia, ¿verdad? O a veces en las conversaciones siempre hablamos de San Pablo, ¿verdad? Como que que ayudó a expandir el Evangelio a los paganos y a otras regiones,
pero también se habla, como dice aquí en los Hechos Apóstoles, que Bernabé, también le dicen apóstol, como a Pablo, porque no fue elegido entre los 12, pero sí en aquel tiempo, al dedicarse, ¿verdad?, a esta misión, pues también la iglesia lo llama apóstol, porque fue llevando junto con Pablo a Antioquía, ¿verdad?, esa gran ciudad, comunidad, donde se expandió grandemente el evangelio y fue bien importante en aquel tiempo, ¿verdad?, para la expansión del evangelio. Y Bernabé, junto con Pablo, pues el Espíritu Santo los movió para que llevaran esa misión. Y bien interesante porque en los Hechos de los Apóstoles se menciona que Bernabé, antes llamado José, pues él fue uno de los primeros que vendió todo lo que tenía, todas sus posesiones, y las entregó a la iglesia a disposición de los apóstoles, ¿verdad?, para que pudieran llevar la misión. Ese ejemplo lo han llevado también muchos otros santos que la iglesia ha proclamado, ¿verdad?, que como San Francisco de Asís, por un ejemplo, que dejó todo lo que tenía, ¿verdad?, y lo entregó a los pobres y siguió, ¿verdad?, llevando el evangelio con su ejemplo de vida. Y entonces se nos dice aquí que se llamaba antes José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa esforzado, el que anima, el que entusiasma. Parece que ese Espíritu Santo pues lo avivaba mucho, ¿verdad?, y alegraba a los demás y les daba ánimo para hacer la misión que Cristo lo había enviado. Porque ciertamente me imagino que él estuvo en muchos de esos discursos, ¿verdad?, cuando Jesús pues se les apareció, ¿verdad?, y después de resucitado y antes también. Era judío de la tribu de Leví, nacido en la isla de Chipre, y se hizo muy popular en la primera iglesia porque vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que repartieran a los pobres. O sea que el Evangelio, el Espíritu Santo lo llevó a separarse ¿de qué? De lo que lo ataba, ¿verdad? De lo que lo ataba. ¿Se acuerdan en el Evangelio que hubo un joven rico que se acercó a Jesús a preguntarle qué necesitaba él para ganarse de los cielos, ¿verdad? Y pues él se fue tristemente, ¿verdad? Dio media vuelta y se fue porque tenía muchas riquezas, dice el Evangelio. Y en este caso fue lo contrario. En este caso, Bernabé fue tocado por el Espíritu Santo por la proclamación, ¿verdad?, imposición de manos también de los apóstoles, y él decide hacer lo que hizo, lo que le pidió Jesús a ese joven rico: vender todo lo que tenía, desatarse, ser libre, que eso es lo que eso nos pide a nosotros, ser libre, y entonces entregarse al Evangelio para poderlo proclamar. A veces pensamos que somos libres, pero no somos libres en realidad. Todavía estamos atados a muchas cosas, a veces por obligación, ¿verdad?, porque la sociedad todavía en ciertas circunstancias de etapas de nuestras vidas nos obliga a llevar a ciertas cosas, ¿verdad? Tenemos que trabajar, por un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que cuidar niños. Pero después que pasan esas etapas, podemos entonces nosotros volver y retomar a lo que hemos sido llamados. Y a veces ahí donde, ¿verdad?, chocamos, porque no queremos, ¿verdad?, dejar ser libres, no queremos dejar atrás lo que yo dejé, por ejemplo, estar sin responsabilidades, pensando que soy libre, y entonces no seguir a Jesús, a llevar el Evangelio, como hizo Bernabé y como hicieron San Pablo. Fue tanto así, ¿verdad?, que lo movió el Espíritu Santo, que dice aquí que en aquellos días un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de la iglesia de Jerusalén, llegó noticia de los oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y al ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno. Fíjense que dice eso bien importante, dice que era un hombre bueno. Son detalles que tenemos que ver, que la lectura resalta de ciertos personajes, porque el Espíritu Santo resalta eso, y para que lo escriban es porque se veía bastante en él, lleno
del Espíritu Santo y de fe. Son de muy pocas personas, volvemos a decir que se describe un atributo, un piropo, ¿verdad? Como decía así, un atributo de ese personaje. Y de Bernabé se nos lo dice bien claramente, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y por eso a nosotros el escuchar al Espíritu Santo, recibir la Sagrada Eucaristía, nos debe llevar también a eso, a la bondad, a que se nos vea que estamos llenos del Espíritu Santo y que esa fe que nosotros proclamamos porque ya la conocemos, ¿verdad? Porque no es una fe ciega, es una fe que tú conoces al que te está enviando, al que te ama. No es una fe que tú estás pensando, no estás pensando en nadie afuera, como que en algo abstracto, algo que tú no sabes si existe o no. Por ejemplo, a veces el universo. Pues mira, pues eso es algo, cosa que tú no sabes si te quiere o no. Pero en el cristianismo, cuando tú conoces a Jesús, persona viva, que te toca a través del Espíritu Santo, y te llenas de fe, y te llenas de ese amor, que tú dejas todo atrás y eres libre, pues mire, pues tu vida cambia, porque te sientes amado. Te sientes amado por una persona que es real, no por algo ficticio, no por una ideología. Y por eso es que es tan importante que nosotros llevemos ese evangelio. Hoy todos nosotros somos llamados a ser Bernabé. Qué misión tan grande tenemos, ¿verdad? Así que antes de que nos vayamos, vamos a tocar un poquito un versículo del evangelio donde se nos dice, Jesús nos envía directamente: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Muchos de nosotros podemos hacer muchas de estas cosas, pero a veces pensamos de que es muy tedioso o que le toca al sacerdote, al cura, en este caso al Padre Javier, que estuvo aquí el sábado dando un mensaje bien bonito, y pensamos que los preceptos también le toca llevarlos a ellos, y a mí no me tocan, ¿verdad? Y entonces a mí no me toca curar de enfermos, no me toca cuidar a mi mamá ni a mi papá, ni al vecino. Tampoco me toca llevar, ¿verdad? Visitar, asistir a los funerales, a los muertos. Tampoco me toca limpiar al leproso, al que le hace falta que lo ayuden a llegar a la iglesia para que pueda tener, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, y arrojar demonios. Tampoco me toca aconsejar a esa persona para que deje el vicio, que lo esté de alcohol, que deje también el adulterio, o que pueda, ¿verdad? Esas cosas a mí pensamos que no me toca. Yo se las llevo al Padre, o se las dejo a Candy, que Candy resuelva con el Padre. Yo no voy a hablar con eso. Y entonces, no, todos somos Bernabé, todos tenemos que tomar acción, porque si no tomamos acción, somos una iglesia muerta, ¿verdad? Y entonces lo que quiere el Papa Francisco, y lo que quiere el Papa León XIII, XIV, ¿verdad? ¿Qué es? Que seamos una iglesia viva, ¿verdad? Que salga y que lleve el evangelio. Y por eso le quería traer, ¿verdad? Como ¿verdad? El Espíritu Santo nos trae siempre unas cosas que tenemos que hablar. Y es que, ¿cuál fue el mandamiento nuevo que nos dio el Señor? ¿Cuál fue? Que nos amemos unos como Él, ¿verdad? Como Él nos ha amado. Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Desprenderme de yo, como hizo Bernabé, para poder ser de otro, ¿verdad? Yo dejar ser yo para ser de ti, ¿verdad? Qué bonito eso, ¿verdad? Que ustedes se sientan en confianza en acercarse a mí, es decir, acercarme al diácono, por ejemplo, para que me ayude en esto, ¿verdad? Y si yo no puedo ayudarlo, pues
pues molestamos a Candy y molestamos a, ¿verdad? Porque tenemos que buscar al que nos pueda ayudar, ¿verdad? No decir, no sé, pues ya se quedó ahí. No, hay que seguirse moviendo y buscando la ayuda para esa persona. Así que como Bernabé y como San Pablo, pero especialmente Bernabé, nosotros seamos libres y sigamos a Jesús sin ninguna atadura y podamos llevar el Evangelio donde Él quiera que nos llame. Amén. Nos ponemos de pie. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que Cristo es la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y la defienda siempre, oremos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en conciencia, en concordia y paz verdadera, roguemos al Señor. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda de Dios, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que seamos Bernabé, y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédela por tu bondad, por lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cántico de ofertorio. Andando por el camino que tropezamos, Señor, te hiciste encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, Al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, entre nosotros como comunidad. Oremos juntos al Señor como nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa resurrección, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz a todos. La paz del Señor.
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo no puede perder eterno. El cuerpo de Todos unidos formando un solo cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa. Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Oremos. Después de recibir el anticipo de la vida eterna, te suplicamos, Padre, que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, ¿verdad? Durante el día, repasemos y pensemos, ¿verdad?, en esos sacrificios que tenemos que hacer para ser libres, como el ejemplo que nos dio San Bernabé, ¿verdad?, siguiendo los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Perecir la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Señor esté con ustedes y reciba la bendición de Dios Padre Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en paz.